Y el tema de esta noche, lo que vamos a compartir es: empieza a limpiar tu atmósfera. Empieza a limpiar tu atmósfera. Al ver el clima que generalmente pasamos cada fin de año aquí en El Salvador, nos da la idea que cuando el viento pasa es para limpiar los aires, para limpiar cualquier situación que pudo haber estado, el cambio de estación, por ejemplo. Y siempre que pasa este tipo de cosas, cambia el clima, a algunos les afecta, a otros no, pero lo que nos da la idea es lo que precisamente queremos exponer en esta noche. Tu atmósfera, amados, te es desfavorable, y ya lo vas a saber por qué. La palabra del Señor nos enseña de que lo que pidamos al Padre, Él lo va a dar. Pero también tenemos que saber cómo, la manera. A veces pensamos que Dios se retrasa, que Dios se olvida, que Dios tal vez está jugando conmigo, cuando no es así. Muchas veces llegamos a pensar que Dios quizás no quiere darme lo que estoy pidiendo, o no hablemos tanto de petición, sino que cambios que queremos hacer en nuestra vida, en nuestro hogar. Quiero que sepas que esto desde el Antiguo Testamento siempre va a haber una batalla espiritual, y la cosa es cómo hacerlo, cómo manejarla. Acompáñame a Daniel capítulo 9, versículo del 20 al 23. Y la palabra del Señor dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Quiero que sepas que esto es una práctica antigua. En este caso, Daniel se estaba echando la culpa de todos, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Ahora, cada uno de nosotros es individual, las cuentas son individuales. No puede haber una conversión en masa, sino que cada persona tiene que aceptar a Cristo individualmente. Daniel le tocó hacer así porque él era el representante, él era el profeta, él era el sacerdote, por así decirlo, delante del Señor. Y por eso dice: confesando el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Oiga eso, hablando en oración. La oración no es la lista del supermercado. La oración no siempre son peticiones, sino que también son cambios que nosotros queremos en nuestra vida. El poder conocer más a Dios. No tiene que ser una lista predeterminada, algo monótono, sino que la oración con Dios es hablar sinceramente. Aquello que te nace del corazón. Una plática como que si tú estuvieses con alguien, sincera, libre, sin preocupaciones, sin tapujos, sin ninguna inhibición. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Estamos hablando de las 3 de la tarde. En el tiempo antiguo, y siempre lo hemos dicho, pero lo vamos a seguir recalcando por nuestros hermanos nuevos, Dios se manifestaba cada 3 horas, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9, y así el ciclo volvía a empezar. Por eso era que Elías, cuando desafió a los sacerdotes de Baal, sabía precisamente en qué momento Dios se manifestaba. Y fue la estrategia que él utilizó para poder derrotar a estos personajes. Daniel lo sabía también, y por eso se pone en oración, porque sabía que a esa hora descendía el Señor. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, bajo la gracia, ¿cómo es? Todo el tiempo. Dios te escucha, Dios está atento, Dios está para ti. No tenés que esperar una hora en específica, porque Dios no es del Antiguo Testamento, tampoco Dios es del Nuevo Testamento. Él es el Dios eterno, el Dios de la gracia, el Dios del Nuevo Pacto. Y dice que el propósito era, el versículo 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, oiga esto, si tú no entiendes qué pasa en la atmósfera espiritual, te vas a frustrar muchas veces. Si tú no sabes cómo obtener lo que necesitas, vas a caer en aquello de decir, Dios no quiere, Dios me ha dejado, no es la voluntad de Dios, y empiezas a mezclar conceptos que no tienen nada que ver. La palabra dice que le hizo entender. ¿Qué nos hace entender ahora a nosotros? La Biblia y el Santo Espíritu, cómo funciona el reino. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cómo se limpia la atmósfera espiritual? ¿Cómo se hace la guerra? ¿Cómo se obtienen las cosas? Con sabiduría y entendimiento. Eso no ha cambiado. 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden. ¿Ya ve? Muchos, y la religión, el legalismo y las denominaciones te han enseñado, es que Dios tarda, pero no olvida. No, aquí te está diciendo la Biblia. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Ya estaba hecho, ya estaba dado. Daniel recibió del momento que oró, así como tú y yo recibimos en el momentito. Pero hay una implicación, hay algo más, que donde entra la sabiduría y el entendimiento para saber qué está pasando. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Esto fue algo específico con Daniel. Y dice la palabra que este ángel estuvo 21 días peleando en la atmósfera, peleando con un príncipe en específico. Y me llama la atención esta parte de lo que es principado. Vamos a leer un poquito solamente para que podamos tener un contexto. Este es solamente para que tú lo sepas y lo conozcas, porque Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es bueno y Dios para siempre es su misericordia. No hay nadie como Él. ¿Lo crees en tu corazón? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y viene y le da la profecía y Dios le habla directamente y Dios le dice que el príncipe de Persia lo había estado molestando para que no llegara. Y eso es algo tan maravilloso que nos enseña a entender que hay una batalla que se da. Pastor, ¿dónde encontramos esto? Daniel 13. Daniel 13 al 21. Te lo voy a explicar. La Biblia dice que Daniel ya había recibido, desde el momento que empezó ya está, porque Dios no te va a negar absolutamente nada. Mira lo que dice Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, precisamente los días que Daniel oró. Ayunó. ¿Por qué se ayunaba antes? Para obtener un milagro. Tú no tienes que ayunar ahora para obtener el milagro de Dios. Sépalo. No tienes que ayunar. Se ayuna para hacer morir la carne. Tienes el favor divino. En este tiempo no había muerto Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, fue a la cruz y resucitó, todo cambió. Pero la Biblia dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, este es el ángel guerrero, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Recuerda que Gabriel es el ángel anunciador. Y dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué pasó durante estos 21 días? Hubo una batalla. Siempre ha habido y siempre habrá una batalla en un lugar en específico. Efesios capítulo 2 versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las potestades del aire. ¿Son las mismas regiones celestes? Sí. Ahí es donde opera Satanás, ahí donde operan las huestes para que tú y yo no recibamos, para que tú y yo le echemos la culpa a Dios, para que tú y yo pensemos y creamos que Dios no nos quiere dar nada. Pero tú acabas de leer Daniel capítulo 9, donde le dice, desde el momento que empezaste, ya está dada la orden. Desde el momento que tú oras, ya está. Pero es ahí donde tú tienes que empezar a limpiar tu atmósfera. Empezar a quitar todo problema. Empezar a declarar, pastor, ¿cómo se hace? Bueno, vámonos hasta Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer en la palabra. Efesios capítulo 6. Ya te doy la cita bíblica. Estamos en
Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, versículos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿a dónde dice? Celestes. Es la misma potestad del aire. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y empieza a hablar acerca de la armadura. No voy a hablar en esta oportunidad de la armadura, pero hay dos elementos, porque la palabra también dice que nuestras armas son espirituales. Las armas sirven para dos cosas: para defenderse y para atacar. Ok, una arma principal es la declaración de la palabra. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquier cosa que dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Dónde empieza todo? Lo aprendíamos el día de ayer en el devocional, con una palabra. Una profecía rompe el estrato, rompe la zona cómoda, rompe la atmósfera, y luego va la acción. Con entendimiento y sabiduría, como el ángel se lo dijo a Daniel. ¿Dónde empieza todo? Con la palabra. Yo voy a salir, Dios me va a proveer, Dios cambia mi familia, Dios cambia mi carácter, Dios me da la oportunidad de ese trabajo, de ese negocio, pero tú tienes también una parte activa. A veces pensamos que solamente Dios tiene que hacerlo. Es que Dios tiene que hacerlo. No delegues en Dios la parte que a ti te corresponde. Dios ya sabe lo que es de Él, pero tú tienes que hacer lo tuyo, porque mientras tú no hagas lo tuyo, habrá un problema muy mal. No va a haber respuesta. Y luego, pastor, de la oración, ¿qué sigue? Bueno, luego de la declaración, sigue la oración. Y dice Juan 14, del 13 en adelante: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es una certeza, esa es una palabra que a ti te tiene que decir, y te tiene que tener esa confianza de que lo que tú pidas, lo que tú ores, lo que tú digas, lo que tú hagas es hecho. ¿Que vas a tener opresión? Claro que sí. La misma palabra de Dios dice que hay muchas bendiciones sobre la cabeza del justo. Pero ¿por qué no bajan? Porque nos hace falta esa parte, nos hace falta ese momento. En algunas ocasiones nos hemos vuelto haraganes espirituales y pensamos que no va a haber un pequeño esfuerzo nuestro. Claro que sí. Tú tienes que orar, tú no tienes que rogar, porque tú eres hijo. Se rogaba en el Antiguo Testamento, pero ahora Cristo ya murió. Ahora tú tienes que saber que Él está sentado a la diestra del Padre. Tú tienes a alguien que intercede por ti. Tú no estás solo. Y tú tienes que orar y decir: Señor, yo empiezo a batallar, y empiezo a bombardear, y empiezo a declarar en el nombre de mi Señor Jesucristo que lo que yo necesito ya está hecho. Y lo empiezas a orar, lo empiezas a decir, lo empiezas a vivir, y empiezas a ver cómo Dios se manifiesta con poder y con autoridad. Te he dado hoy, esta noche, dos herramientas fundamentales. Declara la palabra, ora y muévete en fe. Si tú lo crees en tu corazón, empieza ahora a limpiar tu atmósfera. Empieza a quitar toda situación. Empieza a decir: Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo estoy sano, yo estoy provisto, yo estoy adelante, yo voy saliendo y moviéndome en lo que Dios quiere hacer. Padre bendito, oro por cada uno de mis hermanos, los que estuvieron conectados, los que están ahorita, los que van a escuchar posteriormente esta palabra. Señor, te doy la gloria y la honra, y te bendecimos por cada uno de ellos. Señor, declaramos que toda atmósfera que les es adversa, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, se empieza a deshacer. Hay muchos, Señor, que no han visto, Padre Celestial, oportunidades de finanzas, porque saben que estas personas van a ser las que van a ayudar, las que van a bendecir, las que van a honrar al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas. Hay personas que se ven quebrantadas de salud porque van a hacer algo importante, ya sea con el Señor o para con el mundo.
En el nombre de mi Señor Jesucristo, oramos, Padre Celestial, por esas personas que están pidiendo por un cambio de trabajo, porque quieren ayudar a su familia, porque quieren ayudar a la iglesia, porque quieren ayudar a alguien. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, se quita todo estorbo, se quita todo problema, se quita toda situación. Descansamos en ti, descansamos en tus promesas y en tu palabra, y declaramos que Jesús es el Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Así se ha dicho, así es hecho, para honra y gloria del Padre. Amén y amén.